8:40 de la mañana, 7:40 en las Islas Canarias. Ya estamos en tiempo de análisis hoy en compañía de Bieito Rubido. ¿Qué tal, Bieito? Muy buenos días. Bienvenido. Días, Raúl Vilas, ¿qué tal? Buenos días. Y Rosa Díez, que nos está escuchando. Rosa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos ¿qué días. tal? Muy buenos días. Bueno, y Vanessa Vallecillo, que lleva aquí desde las 7 en Buenos punto días. de la mañana. Vanessa, y nos tienes que recomendar Alquiler Seguro. Sí, porque cumplen ya 15 años, ya sabéis, Alquiler Seguro, la empresa que garantiza el pago puntual de la renta el día 5 de cada mes y que además nos asesora para encontrar el inquilino perfecto. Gracias a su gran red, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a nuestra disposición, podemos alquilar nuestra vivienda de la forma más cómoda. Solo hay que llamar a Alquiler Seguro 910-775-775 o visitar alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, 15 años mejorando el mercado del alquiler. Pues muchísimas gracias, Vanessa. Luego te escuchamos. Si os parece, podemos comenzar por la vuelta al cole, ¿no? La vuelta al cole de sus señorías ayer en esa convalidación del decreto de ahorro energético. No sé si os sorprendieron todas los posicionamientos, ¿no? Tanto el de Abascal anunciando un recurso de constitucionalidad, el mismo siguiendo la estela de Isabel Díaz Ayuso aquí en la Comunidad de Madrid. Yo decía que me daba la sensación, porque también hacía otras declaraciones el señor Abascal diciendo que van a separarse un poco del Partido Popular, ¿no? En este nuevo inicio de curso político, con lo cual me daba la sensación por esas declaraciones que también trataba de hurgar un poco en la herida que trata de establecer el señor Sánchez entre la presidenta y el presidente del partido, el señor Núñez Feijóo. Raúl. ¿Entre la presidenta? Entre Isabel Díaz Ayuso y bueno, claro, al final lo que está anunciando Abascal es lo mismo o lo que debería estar anunciando el Partido Popular a nivel nacional, siempre y cuando quiera hacerlo, por supuesto. No, las posiciones la verdad es que nos sorprendió. El recurso de Vox a mí me parece razonable, porque este tipo de medidas de obligar a tener la temperatura, y etcétera, yo creo que requerirían un estado de alarma o algo así, y claro, el gobierno no tiene una experiencia muy buena. Pero tiene sentido cuando eres una comunidad y te invaden las competencias, y eso lo puedes alegar y lo puedes justificar. La estrategia de Vox siempre ha estado muy ligada a también la actividad en los tribunales, cosa que a mí me parece bien. Tenemos a Rosa Díez hoy de contertulia y UPyD también hacía una labor muy importante a través de la justicia, y especialmente en este contexto en el que estamos, con un gobierno que está en esta deriva casi totalitaria y que está deteriorando tanto las instituciones, pues la justicia es prácticamente el último bastión que tenemos los ciudadanos para defender nuestros derechos y libertades. Y respecto a lo que dices de que el gobierno va a intentar ahondar en esa supuesta herida entre Feijóo y Ayuso, yo es que creo que no hay herida y creo que ahí pinchan en hueso. Creo que la relación de Feijóo y Ayuso es muy sólida, no es una cosa solo de cara a la galería, sino que realmente no hay ninguna discrepancia. Cada uno tiene su estilo, son perfectamente compatibles. Feijóo, yo creo que en eso es un hombre, en eso y en general, bastante más inteligente que Pablo Casado, o más astuto, desde luego, desde el punto de vista político, y no va a cometer los errores que cometió Casado. Él puede convivir aunque tengan estilos y formas y retóricas o formas de expresarse diferente, pero en las cuestiones de fondo y en una situación como en la que estamos no caben discrepancias importantes entre Ayuso y Feijóo. Sí, yo coincido plenamente con el análisis que ha hecho Raúl, e insistiría en dos ideas que expuso él. Por un lado, efectivamente yo creo que no hay fractura entre Feijóo y Ayuso, sino todo lo contrario, hay una extraordinaria sintonía y se sabe entre los dos que cada uno tiene que jugar un papel distinto. Feijóo está tratando de tener un nivel bajo en cuanto a no tener muchas estridencias, a no hacer unas declaraciones excesivamente explosivas, a intentar presentar un perfil, para mi gusto, excesivamente moderado, pero hacia el ala centrista, porque él quiere ganar votos por ahí. Entiende que además hacia la derecha Vox puede ganar, incluso en un momento pueden entenderse, porque llegado el caso, si fuese necesario entenderse, yo creo que llegarían a un acuerdo, y yo creo que pincha hueso efectivamente Sánchez. Lo que pasa es que se equivoca el Partido Socialista con esta estrategia que tiene de descalificar permanentemente a los rivales políticos. Es habitual en la gresca política y deslizarse a veces con palabras gruesas, pero la reiteración
en la que cae el Partido Socialista a la hora de estar permanentemente llamándole la derecha más carca de Europa, la más no sé qué, insulto, todas esas cosas que dicen y tal. Carente de sentido, claro, antisistema también. Antisistema, en fin, es en sí mismo un ataque a la democracia, y es la segunda idea que has puesto, Raúl, y que a mí, por ejemplo, me tiene muy inquieto desde hace tiempo, y que creo que muy poca gente pone el acento en ello, y es que este gobierno es el gobierno que más ha deteriorado la calidad de la democracia en España, es el gobierno que más tics autoritarios tiene, y la corbata, que es una anécdota en sí misma, yo he decidido, hoy no vengo con ella, pero he decidido que voy a llevar corbata porque me parece ya que es como creo que el Federico lazo... va a apoyar la medida. No, que es que es el lazo que tenemos que llevar los que creemos en la libertad y en la democracia. Oiga, usted no me puede imponer a mí ahora llevar corbata, porque además no resuelve nada. Es decir, llevar o no llevar corbata es tan digno una cosa como la otra, pero no resuelve absolutamente nada. Enmascara la gran carencia que tiene este gobierno, que es la falta de una estrategia en el sector energético, a pesar de tener una vicepresidenta que se ha pasado desde que ha llegado en mayo del 18 diciendo estupideces, Teresa Rivera, y creando problemas a todos los sectores, al energético, al automovilístico, a todos. No tienen un plan para la transición energética, y no tienen un plan, no tienen una estrategia que palíe el gran déficit energético que España arrastra desde siempre. Es decir, España siempre fue muy deficitaria en esta materia, pero estos señores no tienen estrategia ninguna. En el año 2017, Arias Cañete había presentado yo el famoso enlace energético de los Pirineos para enlazar con Europa a través de Francia. Ese plan haría, y se hicieron bastantes obras, haría que en este año 2022 gran parte de los problemas que ahora tenemos no los tuviéramos. Ellos lo pararon, y además ella dijo que era también, como tienen esta facilidad para insultar y para descalificar, que era ineficaz, retrógrado, dijo de todo. Era ruinoso, era un proyecto totalmente ruinoso. Sí. Claro, ahora resulta que está diciendo el señor Sánchez que lo va a negociar con Scholz el martes. Bueno, pues esto es, en definitiva, lo que yo creo que hay que llevarle a la ciudadanía. Es decir, estamos ante un gobierno, no cree en la democracia, no respeta que haya una oposición que le tiene que fiscalizar, impone y invade ya territorios tan personales y tan íntimos como ponerte una prenda determinada o no ponértela, y a mí me parece que efectivamente en el arranque del curso vuelven a todos los fantasmas y todos los problemas. Fíjate, que nos generan fiscalizar, insomnio. Que es efectivamente una de las labores que tiene que hacer la oposición sanamente en un país democrático, como también los periodistas tenemos que preguntar, y a ser posible preguntas incómodas al poder, y en esto también daba un tic autoritario el presidente del gobierno recientemente en unas declaraciones. Rosa, imagino que tú también vistes ayer la sesión en el Congreso de los Diputados, y también verías aquellos que siguieron, ¿no?, a rajatabla esa recomendación del señor Sánchez, no llevando la corbata como ahorro energético, y otros tantos, los diputados de Partido Popular ¿Qué ahorro energético se puede cuantificar? No, a ver, sí, seguí, buenos días a todos otra vez. Días, sí, seguí el debate naturalmente, y también vi algunas imágenes que también tienen su interés, porque, bueno, Alberto con la anécdota, Casero, por ejemplo, con bueno, el abanico. Y el portavoz del PNV con corbata. ¿Me entiendes? Porque quien tiene capacidad para chantajear, o por lo menos yo vi esas imágenes, no creo que fueran de otro día, quien tiene capacidad para chantajear no sigue recomendaciones ni consejos, ¿no? Entonces, la sesión de ayer del Congreso de los Diputados, a mí me parece, por ir a tu pregunta inicial, que fue muy previsible, ¿no? A mí me parece que todo lo que ocurrió fue muy previsible. El gobierno insultando al líder de la oposición y sometiéndose al chantaje de los independentistas, de los golpistas, de los proetarras, de todos aquellos que están chantajeando a nuestro país a través de chantajear a nuestro gobierno, ¿no?, al gobierno de España, ¿no? Todo fue muy previsible. Incluso el anuncio de Vox de ir al Constitucional a mí me pareció, además de positivo, previsible. Es verdad que decías tú, Sara, que a lo mejor si el decreto solo invade competencias autonómicas, como que son las comunidades autónomas las únicas que debieran de recurrir. Yo no lo veo así. Yo creo que si invade competencias, es política de Estado, es política nacional que se cumplan la Constitución y los estatutos de autonomía. Entonces, a mí me parece muy bien que Vox se atreva,
permitidme que utilice este verbo, a hacer lo que, pues en este caso, el Partido Popular, por estrategia o por convicción, porque puede estar convencido de que no tiene recorrido, pues no lo hace. O sea, me parece muy bien, porque efectivamente los tribunales se han convertido en el último baluarte, o sea, realmente en el escudo de la democracia, porque decía Bieito que este gobierno no tiene estrategia energética, no tiene estrategia económica. No, este gobierno solo tiene una estrategia, que es demoler el sistema democrático. Al hilo de lo que tú decías, Bieito, tiene una estrategia que es demoler el sistema democrático, liquidar la separación de poderes y, por tanto, la capacidad para controlar al Ejecutivo de los poderes del Estado, despreciar a la oposición. Acordaos de esas palabras de Sánchez no hace mucho, diciendo ¿para qué sirve en una entrevista? ¿Para qué sirve la oposición? La oposición solo estorba, o sea, estorba, es el discurso de un totalitario. Y mientras tanto, pues mientras que esto es lo que está ocurriendo en España, que tenemos un gobierno empecinado en liquidar el sistema del 78 y por tanto el sistema democrático en España, y que hace todos los días todo lo que puede para que eso sea así, desde decretos inconstitucionales, quiero recordar los dos decretos de los dos estados de alarma, hasta invasión clarísima de competencias, porque esto se va a ver, toma decisiones absolutamente inútiles desde la perspectiva de resolver los problemas de los ciudadanos. Oye, ¿qué es el decreto número 128? Sí. Más decretos en 4 años que González en todos los años de gobierno. El decreto número 128, que la Comisión de la Transparencia, la Agencia para la Transparencia, acaba de declarar ayer mismo que el gobierno de España es líder en opacidad. No ha habido un gobierno anterior en España que haya sido tan opaco como este gobierno. O sea, que lo que este decreto... Rosa, y ahora con la ley que pretenden sacar adelante de secretos oficiales, es que declaran secreto cualquier actividad a partir de director general para arriba. Es decir, que los periodistas no vamos a poder informar de nada. Y a mí me llama la atención también el silencio de nuestra profesión ante un atentado a nuestra capacidad de trabajo. Luego vais a las ruedas de prensa. Lamentablemente a mí no me llama la atención, pero sería deseable que nuestra profesión tuviese... reaccionase, ¿no? Ya sé que es agosto, pero hombre, algo... Eso también, sí es cierto también que es previsible, como la sesión la FAPE ha hecho la Federación de Asociaciones de Prensa de España ha hecho un comunicado, y la Asociación de la Prensa de Madrid también, pero claro, se ha quedado todo muy perdido en el mes de agosto. Pero en la línea de lo que estaba diciendo Rosa, yo quería insistir en el hecho de que efectivamente en el gobierno de Rajoy, precisamente como una medida contra la corrupción, se crea el portal de transparencia, y el portal de transparencia lo han cerrado y declaran secreto de Estado. Todavía hoy es secreto de Estado el famoso viaje del Falcon en verano a escuchar los Killers a Castellón de Sánchez y su pandilla. Y es secreto de Estado, ya me dirán. Sin embargo, dan una rueda de prensa diciendo por dónde va un barco llevando armas a Ucrania. Es decir, aquí no, esto de lo que es estratégico y lo que es secreto no es secreto va en función de lo que se le ocurra al sátrapa en que se ha convertido Pedro Sánchez. O sea, declaran secreto de Estado de forma arbitraria y por conveniencia lo que ellos consideren, pero además a lo que sí que deberían ser secretos de Estado le dan acceso a Bildu, a Esquerra y a partidos que están declaradamente en contra del régimen constitucional y cuyo objetivo es destruir la nación española. El apoyo... Pero es que coinciden en el objetivo. Claro. Entonces, no es que les dejen entrar porque estos grupos políticos, los bilduetarras o los golpistas independentistas se lo exijan a cambio de votos para presupuestos o para lo que sea. No, es que coinciden. Yo creo que lo que debiéramos de ser capaces de transmitir y que los ciudadanos se dieran cuenta es que Sánchez y estos enemigos mortales de la democracia durante los años en los que hemos construido la democracia, coinciden en la estrategia, que es demoler el sistema del 78. Entonces, estamos, por ejemplo, ahora mismo hablando de un decreto que le seguimos llamando decreto de ahorro energético. No, hombre, no, este decreto no es de ahorro energético, aparte de ser un decreto ómnibus que mete todo, que mezcla tirios y troyanos. Otra trapacería
anomalía democrática. Otra anomalía democrática. Aparte de meter todo eso, no es un decreto de recortes, y de recortes para los ciudadanos, no para el gobierno, no para ellos, que ellos no se recortan a sí mismos nada. O sea, al contrario, o sea, habéis citado el Falcon, que le molesta mucho que lo citemos, pero yo creo que es un ejemplo de cómo Sánchez derrocha, y todo su gobierno, mientras les pide a los ciudadanos que se sacrifiquen para ahorrar y para ayudar al norte de Europa. Pero, oiga, que mientras estaba ayer tramitando este decreto, lo que el trámite ocultaba es que durante el último mes España ha dejado de enviar gas al norte de Europa y ha duplicado el gas que manda a Marruecos. Es que hay que poner las cosas en su contexto. O sea, que esto es una distracción. Estamos hablando del ahorro, pero ¿qué ahorro? Pero mira, mientras tanto, Rosa, hay un dato también muy elemental. La pésima estrategia diplomática en el norte de África también nos ha hecho que nuestro principal suministrador de gas, que es Argelia, haya reducido un 45% el suministro, con lo cual encarece, nos hace menos competitivos, nos encarece la energía, y demuestra que algo que habían logrado todos los gobiernos, desde Adolfo Suárez hasta Rajoy, todos los gobiernos de la democracia habían logrado llevarse razonablemente bien con Marruecos y Argelia. Pues yo no sé lo que ha hecho este hombre, que no nos llevamos bien con ninguno de los dos. A pesar de que estemos de rodillas ante Marruecos, seguimos sin llevarnos bien. Es que es muy interesante recordar a los oyentes que mientras se dice que nos llevamos muy bien con Marruecos porque su sátrapa rey dice que majo es Sánchez, justo antes de emborracharse en París o por ahí, va y suelta esto de que bien nos llevamos con Sánchez, lo que hay que recordar es que lo que está haciendo Marruecos es mandar inmigrantes, o sea, aflojar el control, mandar inmigrantes a Canarias, inmigrantes ilegales. O sea, Canarias está en este momento en el tope máximo, o sea, nunca había tenido tanta llegada de pateras procedentes de Marruecos. O sea que, a ver, mientras se negociaba ayer, por así llamar, el chantaje que tenía que pagar el gobierno a sus socios que le iban a votar que sí, tanto los de RC como los de Bildu, Macron iba a Argelia a negociar con Argelia, y Sánchez iba a hacer las Américas a insultar a Rajoy y a Núñez Feijóo, a recordar el pasado y a insultar al líder de la oposición, a Núñez Feijóo. O sea, uno está negociando gas para Francia y otro está insultando al líder de la oposición. Mientras tanto, compramos gas a Francia, compramos energía a Francia, porque está llegando, hemos dejado de mandar gas al norte de Europa, traemos gas desde Francia, mandamos gas a Marruecos, y además tenemos ahora mismo a Rusia como cuarto suministrador, con el gas más caro. O sea que más inseguro y más caro. Oye, ¿todo esto para qué? ¿Para que Marruecos no cuente lo que había en el teléfono de Sánchez? Y frente a esa imagen que están intentando crear, y que yo creo que es la estrategia que vamos a ver de aquí a las elecciones, de Sánchez como un hombre valiente que se enfrenta a una conspiración de poderosos en las que están las grandes empresas, los señores que fuman puros, el Partido Popular. La realidad es que comentaba Rosa que mientras Macron va a Argelia a negociar y a defender los intereses de Francia, nuestro aguerrido y valiente presidente a las primeras de cambios se baja los pantalones y es incapaz de dar la batalla para defender el MidCat, el proyecto, y dice que el plan B, o sea, asume una alternativa que es absolutamente idiota, porque 2028 creo que era la cifra que nos daba Carlos Cuesta. Hacer un gasoducto submarino de España a Italia para mandar el gas de Argelia, que Italia ya lo tiene, un contrato propio, y que además lo que se tardaría en hacerlo. Sí. Y la realidad es que este gobierno ha conseguido que, aunque estemos hablando del MidCat, y es un proyecto muy importante para España, que, como tú decías, ya desde tiempos de Cañete, la realidad es que ahora los tubos que hay, el gas viene en la dirección contraria. Es que ahora es España la que está trayendo gas de Europa. De Francia, no se lo estamos enviando nosotros. Esa es uno de los grandes hitos de la política energética de este gobierno tan inútil. Con una vicepresidenta dedicada exclusivamente a eso.
Y respecto a cuanto más se dedica, peor. Estábamos comentando que es que me parece muy importante que es que no es que sea un gobierno que tiene tics autoritarios o que hace políticas así muy digamos que vulneran las libertades por una cuestión de estrategia o de táctica o que no le queda más remedio. No es un medio, sino es el fin. O sea, el fin de este gobierno es destruir el régimen constitucional que no del 78, pero no, y tampoco es, aunque ellos la disculpa que pongan es que es una cosa franquista y tal, no, lo que no les gusta es la separación de poderes, lo que no les gusta es las bases de la democracia. Ellos van a un modelo bolivariano y además ahora con von der Leyen y esta gente que le ha dado alas a Sánchez para convertirle en el gran defensor de los intereses de Europa en Latinoamérica, que es también otro disparate, porque claro, se quiere hacer un contrapeso a Putin y a China en Latinoamérica, y para eso se manda a Sánchez. Sánchez es un aliado, es como mandar a un monaguillo de Putin, en el sentido de que no es precisamente un hombre que crea en la democracia o en la democracia liberal, que es la que tenemos que contraponer a las tentaciones, la detesta, la quiere destruir. Tentaciones totalitarias del bolivarianismo, ¿no? Pero a mí me parece que efectivamente España siempre jugó ese papel. Felipe González fue hiperactivo en la presencia de España. Pero en sentido contrario. Igual, pero quiero decir que no están como siempre. Esto es como lo de la agresión sexual. ¿Sabes que la agresión sexual del hombre a la mujer ya aparece en el Código Penal de 1870, en pleno trienio liberal de Fernando VII? Es decir, ¿pero de qué estamos hablando? Pues el periódico, el País hoy el País, es que todo lo inventan ellos. La portada del País hoy, uno que viene de Marte la lee y cree que en España hasta hoy que cómo se podía violar impunemente a las mujeres y no había ninguna protección. ¿Cómo son las relaciones de pareja de estas mujeres? Porque yo entendí que siempre está basadas en el afecto, en el romanticismo, en la atracción, en el deseo. No, bueno, el romanticismo es facha ahora. El amor romántico... No, pero Vieito, tú has dicho una cosa, perdona, Sara, continúa. Una cosa que me parece que es muy, muy interesante. Efectivamente, España siempre ha jugado un papel muy importante en América Latina. No hacía falta que nos enviara nadie de la Unión Europea, pero jugaba un papel de reforzar y fortalecer la democracia en América Latina. Exactamente lo contrario que ahora. Claro, es que juega un papel porque tiene a los populistas bolivarianos y comunistas ganando elecciones en América Latina. Entonces, no juega a favor de la política de reencuentro democrático, sino a favor de la llegada del comunismo, a favor de la destrucción de las políticas democráticas. O sea, juega con sus colegas, con sus socios, no a favor del país, sino a favor de su ideología. Esto es interesante, o sea, es la batalla ideológica también en América Latina. Entonces, me parece que es un papelón el que está jugando en este momento Sánchez y su gobierno, y por tanto España en América Latina, de reforzar lazos ideológicos en vez de lazos con sentido democrático y sentido de Estado, y es lo que nos trae el desprestigio y el desprecio, ¿no? Porque aunque es un tema que no habéis tratado, Sara, pero leía ayer una reclamación de las víctimas del terrorismo de que no han sido llamadas a comparecer en la ONU precisamente el mes de septiembre. Claro, que va a Marlaska y se lleva a todos los suyos y pone la película de Maishabel y tal, para que el relato del terrorismo también en Naciones Unidas sea el relato ideológico de estos que han pactado con ETA precisamente el blanqueamiento del relato. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque a España le han perdido el respeto en el mundo. Gracias a perder el respeto a su gobierno, nos lo han perdido a todos nosotros. Bueno, pues en este contexto del que les estamos hablando, económico, de absoluta incertidumbre, tenemos un mensaje fundamental para todos nuestros oyentes, para aquellos que tengan más de 65 años, que tengan una casa en propiedad y lo que quieran a estas alturas de la vida es vivir básicamente con más liquidez y con más libertad económica. Ahora pueden hacerlo gracias a través de Hipoteca Senior. Es un producto
producto que está diseñado para los mayores de 65 y que te va a permitir vivir tu jubilación soñada. La prueba, bueno, que ya son más de miles las personas que lo están haciendo gracias a esta hipoteca, han conseguido la tranquilidad que ellos merecen y con el asesoramiento, todo ello, de Óptima Mayores. Ustedes también pueden hacerlo. Es tan sencillo como solicitar tu estudio personalizado, es gratuito, sin ningún compromiso. Basta una llamada al 900-800-864, 900-800-864 o también toda la información en hipotecasenior.es. Y ahora nos vamos a ir a conocer los beneficios que nos aporta a nuestro organismo Colacel con Lucía Prieto, como siempre. Buenos días, Lucía. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, seguro que estáis de acuerdo conmigo en que hay un momento en la vida de todos, y lo sabemos, que nuestra piel ya no es la misma. Tampoco nuestras uñas o el pelo, que pierden fuerza, que les falta algo, y esto pasa antes de lo que imaginamos. A partir de los 35, la producción de colágeno empieza a disminuir, y entonces es cuando hay que tomar medidas. Hay que empezar a nutrir desde dentro para lucir como nos gusta por fuera. Y si queremos hacerlo de forma eficiente, no hay otra. Mundo Natural, Colacel Antiox, uno de los suplementos más potentes del mercado gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten a su dietista farmacéutico, también pueden llamar al número de teléfono 91-446-0000 o entrar en internet y teclear www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, se nos agota el tiempo límite del Corte Inglés. Seguro que hoy también tienes alguna novedad importante y a lo mejor alguna oferta de cara a ese inicio de curso escolar. Exacto, que estamos hablando, Verónica. Lo has dicho bien, porque además, imagínate, hoy hablamos de papelería, porque bueno, imaginemos que los niños ya están deseando volver al cole y qué mejor que hacerlo. Y los padres. Los padres también, ¿no? Pero fíjate, nos vamos a centrar hoy en los niños porque hasta el más mínimo detalle pues hace muchísima ilusión y hay que cuidarlo. En el Corte Inglés hay multitud de ofertas para la vuelta al cole y para que sea pues cosa de niños. Por eso y hasta ahora y hasta el 30 de septiembre tienes un 4x3 en las mejores marcas de escritura de papelería y muchas más ofertas como mochilas infantiles de Disney o Marvel por solo 11,95 y mochilas juveniles de Marvel por solo 29,95. Además, por compras superiores a 30 euros en papelería de marcas Disney, Pixar o Star Wars, hasta el 30 de septiembre vamos a poder ganar un viaje a Los Ángeles y tener una divertida botella de regalo. Y otra oportunidad, podemos disfrutar de un 10% de regalo en la vuelta al cole para tus próximas compras de alimentación, moda y papelería. ¿Y dónde podemos disfrutar del Corte Inglés? Pues en las tiendas del Corte Inglés, web y en la app del Corte Inglés. Oye, maravilloso, porque vas a hacer ya la compra para comprar la mochila, compras el estuche, compras los libros de texto y ya de paso, con ese bono que te dan, te vas al supermercado. En alimentación, oye, todo junto, un septiembre maravilloso nos espera, nos ahorramos, ¿no? varios viajes. Con la inflación disparada. Sí, ya no hay inflación. Lo compensa. El Corte Inglés compensa siempre. Por supuesto, además es un sitio en el que se está muy agradable. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. Una pausa y continuamos aquí en Es la Mañana de Federico. Es la mañana. Es radio. Bueno, en este viernes, el último, por cierto, ya fin de semana del mes de agosto, la nubosidad hoy es la protagonista en el nordeste y en las Islas Baleares. Allí hay probabilidad hoy de que caiga alguna lluvia e incluso también es posible que haya tormentas. Menor intensidad también se esperan en el centro de la península, en el sur, en Andalucía concretamente, y también a orillas del Mediterráneo no van a tener ustedes problemas, van a seguir los cielos totalmente soleados y con temperaturas totalmente agradables, en torno a los 30-35 grados. Es el caso, por ejemplo, de Córdoba y Badajoz. Allí hoy se registra la máxima temperatura, 38 grados. La mínima se registra hoy en Palencia,
con 12 y aquí en el centro peninsular, en Madrid, estamos a 22 grados y llegaremos hasta los 33. Bueno, esta es la predicción del tiempo para este viernes y para el fin de semana y ahora vamos a ver cómo ha abierto la bolsa. Luis Fernando. Pues Sara, el IBEX 35 se anota un 0,43% en estos primeros compases de cotización. Está alcanzado de nuevo el nivel de los 8.200 puntos, cotiza en 8.223. Recordemos, llevamos 7 sesiones consecutivas de caídas, aunque por las mañanas siempre trata de remontar el vuelo y trata de hacerlo en positivo, como es el día de hoy, 0,4% arriba, como te estaba comentando. Uno de los valores que más está tirando el indicador en este momento es Iberdrola, con subidas cercanas al 1%, y tenemos que estar muy pendientes hoy a lo que diga el señor Jerome Powell en la reunión de Jackson Hole y las pistas que dé sobre la política de tipos de interés de Estados Unidos. Vamos a estar, insisto, muy pendientes de todo lo que suceda respecto a, insisto, la política de tipos de Estados Unidos. Bueno, y ahora vamos a hacer esa recomendación para que todos los oyentes sepan cómo se pueden descargar esa aplicación Lunfy de Gedesco, tan Lunfy importante Gedesco para las empresas. Eso es, Gedesco siempre buscando alternativas para empresas y trabajadores, en este caso con la aplicación Lunfy, que lo que hace es permitir a los empleados de las empresas que tengan implementada esta aplicación de Gedesco solicitar adelantos de nómina en cualquier momento del mes. En ese momento y con un solo clic podrán recibir la nómina generada hasta ese día y con la ventaja extraordinaria de que no va a suponer ningún problema para la empresa. Gedesco con Lunfy siempre buscando soluciones para empresas y trabajadores. Pues 9:23 de la mañana, 8:23, y nos acompaña en esta mañana de radio el vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, desde Honolulu, como decía hace un momento que llegó la tertulia. Sí. Bueno, Pedro Sánchez hoy de hecho es portada en varios periódicos, no tiene la más mínima intención, ayer se lo trasladó a varios periodistas que le acompañan en ese viaje en Bogotá, de llamar al presidente, al líder del Partido Popular, después de estos días despreciándolo absolutamente, sabiendo que ustedes van a presentar, no sé si mañana quizá, o en los próximos días, un plan alternativo de contingencia, de verdadero ahorro energético. ¿Van a ser ustedes quienes quizá descuelguen el teléfono para llamar al presidente del gobierno? Bueno, nosotros lo que está claro es que no vamos a hacer lo mismo que hace el presidente del gobierno y sus ministros. Nosotros no coincidimos con las posiciones de Pedro Sánchez, con las posiciones de su gobierno, pero no vamos a recurrir al insulto para descalificarlo, ¿no? Nosotros creemos que los insultos realmente descalifican a quien los profiere y no a quien los recibe, ¿no? Y por lo tanto lamentamos que esa sea la actitud de un gobierno, el gobierno más débil de la historia democrática de nuestro país, y es el gobierno que menos habla, al menos con el principal partido de la oposición. Es verdad que ellos prefieren hablar con esos partidos que ayer se autodefinían como la mayoría plurinacional que apoya al gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, nosotros entendemos que el gobierno debería tener una vía de interlocución con el principal partido de la oposición para asuntos de Estado, y desde luego no lo hay porque el presidente no lo quiere, ¿no? En una situación tan delicada como la que nos encontramos, tenemos a un presidente del gobierno que está de gira por Latinoamérica y va a Latinoamérica a insultar al líder de la oposición aquí en España, ¿no? Precisamente desde esos viajes que realiza en el propio Falcón de la Discordia. Bueno, yo creo que tenemos un gobierno alejado de la realidad y que nuestra tarea es permanecer con los pies en el suelo, con los pies en la calle, escuchando los problemas reales de nuestro país y ofreciendo soluciones. Soluciones no es votar que sí a todos los reales decretos que propone Pedro Sánchez, sean útiles o inútiles para la sociedad española. Nosotros creemos que son mayoritariamente inútiles, ¿no? No vamos a seguir la línea del gobierno, de la crispación política que pretenden, y desde luego, si quieren dialogar, van a encontrarse al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Pero si lo que quieren es confrontación, polarización, crispar la vida política española, ahí no vamos a estar, y desde luego creemos que los insultos que dedican día sí y día también a Alberto Núñez Feijóo, realmente a quien desacreditan son a los ministros que los lanzan, no a quien los recibe, ¿no? Bueno, no me ha contestado las propuestas de ese plan de contingencia que van ustedes a presentar. Si nos puede adelantar alguna de ellas. Sí, efectivamente. Nosotros estamos realizando y elaborando ese documento, un documento técnico con propuestas concretas
que presentaremos a lo largo de las próximas semanas, porque no es un ejercicio de marketing para quedarse en una mera nota de prensa, sino que tiene que ser un ejercicio real que consista fundamentalmente en cómo abaratar la factura de la luz para los españoles, cómo garantizar el suministro eléctrico para empresas y familias y cómo conseguir que esos precios de la electricidad no asfixien a la economía de las pequeñas y medianas empresas ni a las economías de las familias, ¿no? Yo creo que ese es el debate serio, el debate real, el debate de profundidad que deberíamos tener en estos momentos y no sobre corbatas o sobre encender o apagar escaparates como pretende el Gobierno de España. Estamos elaborando ese documento, lo presentaremos a lo largo de los próximos días, de las próximas semanas, y será un documento para hablar de medidas concretas que permitan, ya digo, ir al fondo de la cuestión, que es cómo le rebajamos la factura de la luz a familias y cómo le rebajamos la factura eléctrica a empresas para que puedan competir en nuestro entorno comunitario, ¿no? Ese es el objetivo final y ahí es donde va a estar el Partido Popular, con propuestas concretas que ciertamente esperamos que tengan más éxito que todas las anteriores que le hemos presentado al Gobierno de Pedro Sánchez y que han ido al cubo de la basura de su mesa en el Palacio de la Moncloa sin ni siquiera haberlas leído, ¿no? Como pasó con el plan económico que presentamos para deflactar la tarifa del IRPF y para aliviar la carga fiscal que soportan las familias españolas y que, bueno, pues el Gobierno de Pedro Sánchez directamente tiró a la basura sin dedicarle ni un minuto a su interpretación y a su valoración, ¿no? Nosotros seguiremos presentando propuestas, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez se niegue a escucharlas, porque yo creo que los españoles están hartos de enfrentamientos entre partidos, lo que quieren es ver a políticos y a partidos que sean útiles, y nosotros vamos a seguir en esa línea, por mucho que Pedro Sánchez prefiera y pretenda llevarnos al fango de la crispación, de la polémica, del insulto, de la bronca. Ahí desde luego no van a encontrarnos. ¿Qué valoración hacen ustedes en Génova de la gira emprendida por Sánchez en América Latina? ¿Qué sensación les despertó especialmente su ofrecimiento que hacía el presidente ante Gustavo Petro para que España sea futura sede de unas negociaciones entre el grupo terrorista ELN y Colombia? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez es rehén de sus socios de investidura y Pedro Sánchez es cada vez un presidente del gobierno más podemita, ¿no? Y está instalado en posiciones que resultan cómodas para sus socios antisistema, como son Podemos y todos los partidos que le han convertido en presidente del gobierno y le mantienen semana tras semana al frente del gobierno, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay mucho socialista histórico que no reconoce al Partido Socialista en las actuaciones de Pedro Sánchez, y lo cierto es que nosotros ahí poco podemos decir, porque poco caso nos hará, ¿no? Yo creo que es lamentable que Pedro Sánchez esté en Latinoamérica, que desde allí insulte al líder de la oposición en España por no apoyar sus posicionamientos ideológicos aquí en España, y creo que es muy lamentable que ante la deriva que estos días hemos visto a determinados líderes de Podemos, ¿no?, cuestionando la independencia judicial, no solo en España, sino también en países como Argentina, bueno, pues Pedro Sánchez prefiere dar la callada por respuesta y no desautorizar a sus socios por muchos ataques que hagan a la justicia, por muchos ataques que hagan a las instituciones democráticas de nuestro país o a la justicia de terceros países, ¿no? Nosotros creemos que es lamentable. Lamentablemente, el presidente del gobierno no está en la realidad de nuestro país, prefiere irse a reunir con empresarios de Ecuador antes que escuchar a los empresarios de Madrid lo que opinan sobre su Real Decreto de improvisación energética, que ayer obtenía luz verde del Congreso de los Diputados. Lamentablemente tenemos un presidente muy ajeno a la realidad de nuestro país, ¿no? Yo creo que a día de hoy un gran número de familias de España lo que están pensando es que la nómina, que aún no cobraron, la nómina para el mes de septiembre, ya está prácticamente gastada, con el inicio del curso y con una inflación que se ha comido, bueno, pues cualquier alegría que las familias medias españolas podrían permitirse en el mes de septiembre, un mes muy condicionado para todo el mundo por el inicio del cole, por las revisiones de las hipotecas, bueno, pues por una serie de cargas económicas que se avecinan. La inmensa mayoría de las familias de nuestro país tienen la nómina ya plenamente comprometida, pero el gobierno de Pedro Sánchez está de gira.
unos insultando a Feijóo y otros lo más lejos posible de la realidad de España. Yo creo que eso es malo para nuestro país, es malo para el gobierno, esa desconexión absoluta que mantiene con respecto a la realidad de España, y al final es malo para todos, ¿no? Porque es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo sobre cuestiones claves, sobre cuestiones de Estado, con un gobierno tan rehén de los socios que permitieron a Pedro Sánchez ser presidente del gobierno. Bueno, aquí en España solo hemos escuchado a pocos políticos, hay que decir, referirse a la situación ahora mismo de Argentina, concretamente de su partido, Isabel Díaz Ayuso, lo que le valió una arremetida y una crítica absolutamente despreciable por parte de Pablo Echenique en las redes sociales, bueno, diciendo que como aquí la justicia no es independiente, de lo contrario ella estaría en la cárcel. Así se refería en estos términos a la presidenta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. ¿Hay preocupación en Europa, en su partido, por en general este auge del comunismo y del populismo en América Latina? Bueno, yo creo que, en primer lugar, las palabras de Pablo Echenique en relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid son inadmisibles. Unas palabras que o bien las retira y pide disculpas, o bien debería pensar en dimitir de sus responsabilidades como portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que son unas palabras inadmisibles y, desde luego, yo creo que es lamentable las conexiones que evidentemente tiene Podemos con el populismo de Latinoamérica y con determinados regímenes políticos tan cuestionados y cuestionables como el de Venezuela de Nicolás Maduro, ¿no? Y lamentablemente los socios de Pedro Sánchez están ahí, están en esas alianzas estratégicas con esos regímenes también populistas de extrema izquierda, donde, bueno, pues no se respeta ni la separación de poderes, ni se respetan las más mínimas normas de independencia democrática, de separación de poderes de una democracia madura como las europeas, ¿no? Esos son los socios de Sánchez, ¿no? Y nosotros lamentamos que el gobierno esté sujeto y que se enmarque en todas sus actuaciones en ese sectarismo y en planteamientos ideológicos que desde luego no se corresponden con los años en los que vivimos. Tenemos un gobierno en España radicalizado, tenemos un gobierno en España extremista, medio gobierno socava las instituciones democráticas de nuestro país, ataca impunemente a la Casa Real, a las instituciones democráticas, a la justicia, y lo cierto es que mientras todo eso sucede en el gobierno de Pedro Sánchez da la callada por respuesta. Y, por lo tanto, todo lo que sucede desde Podemos, que forma parte del gobierno de España, es tan responsabilidad de Podemos como del propio Pedro Sánchez, que los mantiene dentro del gobierno. Ese no es la España que representa a 40 años de democracia. Desde luego, esa no es la España que representa a la mayoría social, ¿no? Y por eso cada vez hay más voces críticas en el conjunto de la sociedad que demandan un cambio de gobierno en España, que demandan un cambio de rumbo, que prefieren un presidente de gobierno que no esté sometido al chantaje de sus socios de investidura, lo más radical que hay en nuestro país. Y lo cierto es que Pedro Sánchez hizo todo lo contrario de lo que había dicho que haría. Dijo que nunca pactaría con Podemos y pactó con Podemos, dijo que nunca pactaría ni con Bildu ni con Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues son los que tienen la llave del gobierno en España. Los partidos que no creen en España son los que gobiernan y condicionan al gobierno de España. Bueno, pues es la historia del Partido Socialista Obrero Español, que desde luego no representa a la inmensa mayoría de socialistas de España. Este partido se ha convertido en el partido sanchista, y yo creo que los socialistas históricos deberían hacer reflexionar al Partido Socialista si creen que esa es la deriva que debe seguir un partido con tantos años de historia, un partido que ya no conoce ni reconoce pues probablemente todos los que hace 40 años lo pusieron en marcha, ¿no? Bueno, mencionaba usted precisamente la separación de poderes. Le quería preguntar por ese futuro indulto a José Antonio Griñán. A muchos nos da la sensación de que ustedes están siendo demasiado tibios respecto a esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que ustedes sí que dieron la batalla a cuenta de los indultos a los golpistas. Bueno, tibios en absoluto. A nosotros nos molesta, como a la inmensa mayoría de los españoles, que eso pueda suceder, y estamos recordando todos los días para que
bueno, pues el gobierno no aproveche cualquier momento de cierto silencio informativo para ejecutarlo por la puerta de atrás, ¿no? Yo creo que hay que recordar que estamos hablando de probablemente uno de los mayores casos de corrupción institucionalizada de nuestra historia democrática, ¿no? Es verdad que comprendemos la dureza personal que puede suponer para los condenados, bueno, pues entrar en prisión. Lo ha dicho nuestro presidente, ¿no? El PP no tiene ningún interés en ver en la cárcel a un expresidente de la Junta de Andalucía y a un expresidente del Partido Socialista, pero es lamentable, ¿no?, ver cómo dirigentes actuales del Partido Socialista siguen defendiendo lo sucedido a pesar de que la condena es firme y a pesar de que la condena ya no es recurrible, ¿no? Y por lo tanto parece que si determinadas corrupciones las protagonizan socialistas, esa es corrupción buena, pero si la protagonizan desde otros partidos, miembros de otros partidos, esa corrupción, esa sí que hay que perseguirla. Para nosotros todos los casos de corrupción son exactamente iguales y por lo tanto le pedimos al Partido Socialista que haga lo que dijo ante determinados casos que afectaban a otros partidos, ¿no? El presidente Sánchez dijo que él no indultaría nunca a ningún político. Bueno, pues parece ser que es lo que está dispuesto a hacer y es lo que está bueno, pues planeando, ¿no? Por lo tanto, yo lamento que esta sea la situación. Estamos hablando de un fraude a la hacienda pública que puede superar los 700 millones de euros de dinero público malversado de forma continuada, de forma consciente, de forma planificada por un partido socialista que utilizaba además esta trama de los seres para ganar elecciones en Andalucía y por lo tanto acudían dopados a las urnas y bueno, pues lamentablemente el PSOE, lejos de pedir disculpas, sigue orgulloso de la labor de Chávez y Griñán al frente de la Junta de Andalucía a pesar de este fraude millonario y hablan ya sin ningún pudor de que hay que indultarlos. A nosotros nos parece insultante, pero cierto es que todavía no lo han hecho. Esperemos a ver qué es lo que sucede, pero desde luego que nadie dude de la contundencia del Partido Popular, que entiendo que es la contundencia de la mayoría de la sociedad española que no aceptaría una conducta de este tipo por parte del Gobierno de España y por parte del presidente Pedro Sánchez. Bueno, si finalmente lo hacen, la sensación que nos va a quedar a muchos es que efectivamente la justicia no es igual para todos. Me temo, independientemente de la edad que tenga un condenado, a mi juicio. Al hilo de esto me gustaría preguntarle por el pacto del Poder Judicial, concretamente por esas renuncias que estamos conociendo, la última, la de Marchena al Tribunal Constitucional. Bueno, lo cierto es que Sánchez y Feijóo se emplazaron a buscar un acuerdo en aquella primera reunión después del Congreso del Partido Popular en Sevilla que convirtió a Alberto Núñez Feijóo en el nuevo presidente del partido y en esa primera reunión que mantuvieron el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se emplazaron a iniciar nuevamente las conversaciones para poder renovar el Poder Judicial. Y desde luego el Partido Popular hizo los deberes y cumplimos presentando una propuesta concreta de cómo y de qué manera podíamos conseguir eso que nos reclama la Unión Europea para reforzar la independencia judicial de nuestro país y hacer que algo esencial, que es que los jueces elijan a sus representantes en el órgano de dirección del Poder Judicial, como nos demanda la Unión Europea, bueno, pues y garantizar además, por otra parte, la independencia de la Fiscalía. Frente a eso, el Gobierno lo que hizo fue, efectivamente, sentarse a negociar con el Partido Popular, pero inmediatamente activó en el Congreso de los Diputados una reforma de la ley, activó de forma unilateral y, bueno, de forma sorpresiva, saltando por los aires toda la negociación que se había iniciado, y ahora parece ser que, bueno, pues filtran un documento de hace 10 meses al que ni el presidente del Gobierno ni el señor... Quería formular una reflexión, Rosa Díez. Sí, buenos días, señor Tellado. A ver, yo tengo una discrepancia, podríamos decir, o por lo menos lo interpreto así de sus palabras, de fondo sobre lo que ustedes en el Partido Popular piensan de Pedro Sánchez y del PSOE. Usted ha repetido varias veces que Sánchez es rehén de los comunistas y de los bolivarianos y de los bilduetarras y de los independentistas
y ha mostrado en algunas ocasiones también en esta entrevista una nostalgia por el PSOE, por los viejos dirigentes del PSOE y tal. Bueno, ese PSOE ya no existe. Y yo creo que cuanto antes se den ustedes cuenta de que ese PSOE no existe, pues digamos que más acertarán no solo en el diagnóstico, sino en la acción. Y por otra parte, yo creo que Pedro Sánchez, como ha demostrado, no es rehén de esta gente con la que gobierna. Es que Pedro Sánchez es el líder de la radicalidad y del radicalismo en España. O sea, yo no creo que haga nada, bueno, yo no es que yo no lo crea, es que lo ha demostrado. No hace nada porque no pueda evitar estar con esta gente, porque puede hacer acuerdos con otras fuerzas políticas si quiere. Es que no quiere, porque coinciden en la misma estrategia, que es demoler el sistema democrático. Cuando usted hablaba ahora del indulto, a ver, es que olvidamos una cosa del indulto que va a dar a los dirigentes condenados, socialistas condenados por sus actos en Andalucía, por su corrupción institucionalizada desde la Junta de Andalucía. No, lo importante no es que los quiera o no indultar y que haya, digamos, una doble vara de medir según quién sea, qué ideología esté detrás del delincuente. No, lo importante es que en el discurso para el indulto todos los socialistas que han hablado lo que hacen es revisar la figura del indulto. El indulto deja de ser un instrumento de perdón para el condenado y se convierte en un acto de revisión de una sentencia, porque todos los dirigentes del PSOE han dicho que es injusta. O sea, que es injusta. O sea, que el gobierno va a revisar la sentencia de los tribunales. Y es que esto es lo nuclear. O sea, que en su estrategia, en la estrategia de Sánchez para liquidar la separación de poderes, la forma en la que va a indultar a esta gente es lo esencial es eso, que deja de ser una figura de perdón para convertirse en una revisión de la sentencia. Yo creo que ahí ustedes debieran de incidir, porque me parece que es, como digo, lo nuclear, lo más grave de todo ello. Sí, creo que no discrepamos, efectivamente. Es que no puede haber indulto sin arrepentimiento, y en este caso es que no lo hay. Es más, parece que el Partido Socialista saca pecho de lo que han hecho en Andalucía durante tantos años, con una trama de corrupción institucionalizada que al final le ha costado a los andaluces más de 700 millones de euros defraudados, ¿no?, por el Partido Socialista, ¿no? Y efectivamente no es que no haya arrepentimiento, es que hay pues una actitud de sacar pecho por todo lo hecho y defender a líderes que han quedado demostrado por sentencia firme y no recurrible que han delinquido y que han defraudado dinero público en beneficio político del Partido Socialista, ¿no? Sobre la diferencia, si Pedro Sánchez es rehén o partícipe, bueno, pues probablemente las dos cosas, ¿no? Pedro Sánchez se ha dejado secuestrar por quienes le han convertido en presidente del gobierno, y Pedro Sánchez no es dueño de sus actos. Que lo haga consciente o inconscientemente, pues ya requiere de un análisis psicológico del personaje, y desde luego no será nada fácil. Puede ser síndrome de Estocolmo o, simplemente una estrategia de utilitarismo político a toda costa, de ese manual de resistencia en el que efectivamente dio las claves no de cómo llegó a liderar su partido, sino de cómo llegó a ser presidente del gobierno con todos aquellos de los que públicamente renegaba antes de su investidura, ¿no? Yo creo que estamos en un escenario de grosería política absoluta, donde tenemos un presidente que miente, y miente premeditadamente todos los días, miente a su propio electorado y miente constantemente al conjunto de la ciudadanía, anunciando una cosa y haciendo precisamente la contraria de la que dice, ¿no? Y pero sabe que está mintiendo. Cuando desde el Partido Popular le criticamos, lo que hacen es insultar a nuestro líder. Bueno, yo creo que la ciudadanía es inteligente y que cuando llegue el momento la gente sabrá actuar, ¿no? Y estas cosas se juzgan en las urnas y no antes, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que Pedro Sánchez está protagonizando una huida hacia adelante que le va a salir muy cara a España, porque nuestra economía, la reputación de nuestro país, la credibilidad internacional se deterioran día a día, y yo creo que evidentemente este país no se puede permitir 4 años más de Pedro Sánchez, y por eso estamos trabajando desde la dirección actual del Partido Popular para constituirnos en alternativa, ¿no?
Es verdad que no vamos a ganar al Partido Socialista en insultos. Es verdad que no vamos a ganar al Partido Socialista en crispación, en confrontación, en polarización. Nosotros queremos ganarle en credibilidad, en confianza y en propuestas, ¿no? Y por eso, pues a veces alguien puede interpretar que no contestamos adecuadamente a la altura y con el tono en el que somos insultados o somos agraviados, ¿no? Yo creo que la ciudadanía está muy cansada de esa crispación y que en el fondo la estrategia de Pedro Sánchez es decir que todos somos iguales, que te insulta para que el Partido Popular le devuelva los insultos y convirtamos la política española en un lodazal. Y nosotros no vamos a contribuir a eso. Nosotros le vamos a decir a los españoles que hay formas distintas de hacer política, que se puede ser útil al conjunto de la sociedad desde los gobiernos y que no todos somos iguales. Y nosotros, desde luego, no somos como el Partido Socialista y nosotros no somos como Pedro Sánchez. Entonces haremos un ejercicio, bueno, pues de dialogar a veces en el absurdo de que nadie nos esté escuchando al otro lado y de que el Partido Socialista no esté dispuesto a negociar absolutamente nada con nosotros. Pero creo que es lo que nos demanda el conjunto de la sociedad y que debemos ser un partido útil para los españoles que están pasándolo mal, empiezan a surgir problemas encima de la mesa que el gobierno negaba y que ahora ya son innegables para todos. Esto de la inflación ha venido para quedarse y para quedarse bastante tiempo y el gobierno no quiere tomar medidas. Nosotros vamos a seguir proponiendo esa deflactación de la tarifa del IRPF para las rentas inferiores a 40.000 euros. Y eso tendría efectos inmediatos en la nómina de los españoles y es de lo que se trata, ¿no? De plantear propuestas que mejoren la vida de las personas. Lo demás creo que solo lleva a hacerle la campaña a Pedro Sánchez, crispar la política, confrontar, instalar la política española en el insulto permanente para que los españoles piensen que da igual quién gobierne y que todos somos iguales. Pues yo siento decirle al Partido Socialista de Pedro Sánchez que nosotros no somos como ellos, que nosotros no hacemos la política que hacen ellos y que vamos a tratar de ser útiles. Aunque podamos en algún momento parecer ingenuos, no lo somos. Queremos ser útiles a España, queremos ser la alternativa y desde luego en ese camino el Partido Socialista no va a conseguir pararnos. Creo que ha quedado meridianamente claro. Miguel Tellado, muchísimas gracias, vicesecretario general de Organización del Partido Popular. Disfruten estos días en la tierra de Bieito. Muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias y muy buenos días. Bueno, vamos a ver por dónde van. ¿Me dejas dar un dato nada más sobre lo de los indultos? A Iñaki Urdangarín le cayeron 4 años de cárcel, que ha cumplido en su totalidad, por un fraude que según los peritos de Hacienda era de 326.000 euros. 4 años de cárcel. Y estos señores le han birlado al erario de todos los españoles más de 670 millones de euros, que además, especialmente en una región que lideraba el paro en la Unión Europea, y ese dinero estaba orientado a hacer viables empresas y se le daban, pues por ejemplo, jubilaciones a parlamentarios del Partido Socialista de Euskadi, a parlamentarios del PSOE de Madrid, etcétera, etcétera, a través de los seres. Y se hacían cosas tan curiosas como que se calculaba para la jubilación a un señor desde el día que nació. Sí. Es decir, uno que trabajaba en González Vías le hicieron la liquidación desde el día que nació. O sea que, y claro que doparon la política de Andalucía, que ahora mismo se está comprobando cómo tiene un enorme futuro con políticas más liberales y más abiertas, ¿no? Claro, pero fíjate, Bieito, cuál es el argumento, que no se llevaron para el indulto, que ellos no se llevaron nada, o sea, como si en algún momento, en fin, eso hubiera sido un argumento a la hora de calificar de corrupto a un político o a un partido político. Tú lo escuchaste en el debate de la moción de censura, ¿no? Sí, o sea, se había llevado Rajoy, además de que era un párrafo fraudulento, un solo euro, no se había llevado, vamos, ni siquiera no llegó tan lejos el juez amigo. No, pero es que ahora es que el gobierno se ha convertido en un tribunal que revisa la sentencia. Exactamente, tienes toda la razón. Y eso es, una vez más, un ataque a la línea de flotación de la democracia. Tienes toda la razón. Están intentando revisar la sentencia. Esa es la clave. Es muy importante lo que ha dicho Rosa. Porque ya sin entrar en el tema personal, yo no conozco a Griñán y... Mira, yo sí, y además le he tenido un grandísimo aprecio. O sea,
quiero decir que pero lo personal... quiere decir que él ha tenido derecho a la defensa, ha podido recurrir a todos los órganos jurisdiccionales y en todo caso, como decía Rosa, el indulto se debería de pedir como un acto de perdón, no como un acto de justicia como ellos lo quieren hacer. Pero debería pedirlo, es que debería pedirlo. Ahí los medios de él lo va a pedir. Los medios de comunicación creo que tenemos mucha culpa de que existe como un reproche un reproche moral mucho mayor cuando parece que la corrupción es para el enriquecimiento personal, por ejemplo. Nos hemos comprado la teoría, la mercancía averiada del Partido Socialista, básicamente, que hay una doble vara de medir entre la corrupción. Pero hay una cuestión que la gente cala, o sea, indigna más saber que un señor que es político se compra un ático donde sea con dinero público, que este tipo de corrupción, que en mi opinión debería tener... incluso es más grave, porque comprar voluntades para comprar votos era establecer un régimen clientelar para perpetuarse en el poder. A mí me parece peor. Y pervertir la democracia. No hay es nadie que, claro, se haya forrado, pero sí que directamente. Bueno, sí, pero indirectamente muchas familias. Claro. Bueno, vamos a ver de qué opinan los oyentes, Vanessa. Pues sí, nos están llamando muchos oyentes, Sara, muchos de ellos empresarios muy preocupados por las palabras de Yolanda Díaz, no tanto por el mensaje en sí, como por el hecho de que una vicepresidenta aliente una movilización sindical desde el pasillo del Congreso de los Diputados. Después de la pausa. Es la mañana. Es radio. 9:59 de la mañana, 1 minuto para las 10, cuando son las 8:59 en las Islas Canarias. Seguro que hay muchos desplazamientos y en todos ellos debería haber un radarbot para el camino. Es el avisador de radares 100% legal que cumple con la normativa vigente, sí, con la nueva que ya ha cambiado la DGT, por lo tanto no hay sanción si ustedes lo usan durante su trayecto. Radarbot te avisa absolutamente de todos los radares que ustedes se encuentren hasta su destino, de los fijos, de los de tramo, también de las cámaras que suelen estar escondidas en los semáforos. Navegación y radares en todo el mundo, además sin conexión a Internet y compatible, por supuesto, con todos los terminales de CarPlay y de Android Auto. Y ahora vamos a escuchar a nuestros oyentes. A ver, Vanessa. Sí, vamos a escuchar a los oyentes que piden a la COE que se pronuncie sobre esa protesta que alenta el Gobierno frente a su sede, y algunos inciden en la gravedad de esto último y a otros la verdad es que tampoco les ha sorprendido tanto. Una pregunta para Pedro Maduro Castro Kirchner. ¿No has arruinado suficiente a los hoteleros? ¿No has arruinado suficiente a los camareros? ¿No has arruinado suficiente a las personas que trabajan en el ocio nocturno muy duro? No, ¿verdad? Tienes que arruinarlos más. Constantemente los mismos. Pero de verdad. La señora Irene Montero, con esta ley, lo que consigue es enfrentar pobres empresarios y autónomos. Buenos días, Antonio desde Albacete. El único consuelo que me queda con este gobierno es que como no cumple nada de lo que dice, pues que no haga más daño a España con los catalanes. Buenos días. Ahí tenemos a una ministra que lanza a los sindicatos contra la patronal. Ya está tardando Garamendi y toda la patronal en convocar una huelga en contra del gobierno y defender la subida de salarios vía reducción de cotizaciones. No sé a quién le puede extrañar, viniendo de una sindicalista, hija de sindicalista liberado. Bueno, por cierto, que las declaraciones de Yolanda Díaz, que no las hemos comentado ayer, son pero disparatadas, lamentables. Bueno, por un lado la cuestión de fondo, o sea, subir el salario mínimo en una situación con la inflación disparada como estamos es pretender apagar un incendio con gasolina, porque eso lo que va a hacer es incrementar más la inflación. De lo que se trata es de que la gente tenga mayor poder adquisitivo. ¿De qué te sirve subir el salario mínimo un 5% si los precios suben un 15%? Estás empobreciendo a la gente. En Latinoamérica lo saben muy bien. Y la otra cuestión es que lance a la gente contra la patronal por esta cuestión, cuando en todo caso el salario mínimo depende del gobierno. Ahí la segunda vez que hace unas declaraciones en ese tono. A mí me parecen muy graves las que hizo en el Congreso de los Diputados diciéndole: ustedes no van a gobernar a la derecha y como gobiernen vamos a quemar las calles. Es decir, y vuelvo otra vez, pero ¿qué idea de la democracia tiene esta izquierda? Es cuando ellos decían ayer, estamos ante la derecha, no, estamos ante la izquierda más inquietante de Europa. Pues que tome nota Garamendi, que van a quemar las calles. Bueno, sí, ya se ha roto la luna de miel, porque hasta hace 4 días estaban en una perpetua luna de miel, Garamendi y Yolanda. Bueno, yo creo
Yo creo que hay que interpretar estas nuevas manifestaciones en la dirección de las anteriores, por supuesto, como dice Vieito, de la vicepresidenta del Gobierno, en la clave de que está calentando a los sindicatos porque sabe que van a perder las elecciones. O sea, los está calentando para después. O sea, porque realmente es un reconocimiento de incapacidad. O sea, está pensando, bueno, en fin, hay que salir a la calle, tienen ustedes que salir a la calle, esperen un poquito, pero en cuanto perdamos las elecciones estén ustedes preparados. Bueno, es que no es que sea Vieito una izquierda inquietante, es que es una anomalía en Europa. O sea, que el gobierno que tenemos en España es una anomalía europea. Sí que lo es, el único además gobierno... tiene que competir con Sánchez, que claro, a ver quién es más anómalo, ¿no? De los dos. Siempre es más anómalo Sánchez. O sea, de verdad, o sea, yo sigo manteniendo, digamos, una discrepancia de fondo con el discurso del Partido Popular. Es que no es lo mismo hacer las cosas porque no tienes el valor para diferenciarte de tus socios, sino ser tú quien lidere la crispación, que es que se nos ha olvidado que el PSOE de Rubalcaba le echó a este tipo dentro de un comité federal a Sánchez precisamente por estar liderando un acuerdo con los enemigos de España, claro, o sea, exacto. con los radicales no, con los terroristas y con los golpistas. O sea, le echaron por eso, porque lo lideraba, no porque se dejaba llevar, sino porque lo lideraba siendo un impostor, porque no lo contaba. Bueno, pues... es que siempre con una urna escondida... Disculpad que son las 10:04 de la mañana, nos tenemos que ir al Corte Inglés, que hay muchas novedades y ya han abierto sus puertas, además, Verónica. Han abierto sus puertas y además es momento de hablar de belleza, oye, porque cuidarnos siempre es bueno y más cuando llega el fin de semana. Ofertas límite del Corte Inglés, solo hasta el domingo 28 de agosto vamos a poder conseguir hasta un 40% de descuento en estuches de fragancias de la marca Loewe, Lancôme y Armani, 35% de descuento en estuches de tratamiento de marcas Bioderm y Shiseido. Y para nuestra piel, pues tras el verano también es bueno cuidarla. Para Farmacias del Corte Inglés nos ofrece un 30% de descuento en selección de dermocosmética de las marcas Sesderma, Martiderm y Pharmadors. Ofertas límite del Corte Inglés está hasta el 28 de agosto, hasta este domingo, en tienda web y en la app del Corte Inglés. Pues muchísimas gracias. Pausa y continuamos. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, buscamos ahora la última hora. Vanessa, a ver, ¿por dónde va? Bueno, a las 9:30 la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ya ha iniciado una nueva ronda de diálogo para diseñar un plan de contingencia en el consumo del gas después de que ayer quedara aprobado ese decreto con las llamadas medidas de ahorro del Gobierno que tachaba, por cierto, al Partido Popular de retrógrado y negacionista. Bueno, aquí la respuesta de Bendodo. La verdad es que cuando tu sociólogo de cabecera te dice que irremediablemente vas a perder las elecciones, es que vas a perder las elecciones. Por tanto, a partir de ahí, lo que ha hecho Sánchez es zafarrancho de combate, todos contra Feijóo. Feijóo es claramente la alternativa que quieren los españoles. Bueno, atacar a Feijóo no es un ejercicio edificante. Ha dicho que cada insulto que recibe Feijóo más apoyos tiene. La Comunidad de Madrid insiste en que ya tiene preparado ese recurso con hasta 10 invasiones de competencias que ha encontrado en ese decreto, y Vox, por su parte, lo está preparando. Lo vamos a conocer en los próximos días. En su caso, lo que van a denunciar, y lo ha avanzado Espinosa de los Monteros en Televisión Española, es la invasión de la intimidad de los españoles y las multas desorbitadas de hasta 100 millones de euros a, por ejemplo, un comerciante que no ponga un cierre automático en sus puertas. Ha reiterado Vox que el Estado no puede trasladar el problema a los ciudadanos y lo califica de un confinamiento energético. Hoy nos quieren someter a un confinamiento energético. Pretenden que los españoles asuman unos esfuerzos que los propios gobernantes no han sabido y no han querido hacer. Restricciones que el gobierno nos aplica, restricciones que las administraciones públicas nos aplican, quieren que los ciudadanos sean las que las asuman. Y terminamos el repaso recordando que hoy comienza la operación retorno del verano, así que si es su caso, de usted que nos está escuchando, se está volviendo de sus vacaciones, precaución, porque la DGT prevé para hoy 5 millones de desplazamientos de largo recorrido entre las 4 de la tarde y las 10 de esta noche, y también durante toda la mañana de mañana sábados, cuando se prevé el grueso de esos viajes. Así que, como decimos, precaución y buen retorno a quien le toque. Por supuesto, muchísimas gracias. Agradeceros, por supuesto, vuestra presencia y vuestro análisis juicioso, tanto a Vieito, muy buenos días. Raúl y Rosa, un abrazo.
Y feliz fin de semana a todos. Igualmente. Y damos la bienvenida a Jessica Sánchez. A ver, Jessica, muchas Muy novedades. buenos días, ¿qué tal? No estamos muy de viernes hoy porque comenzamos la Crónica Rosa con una mala noticia. Ayer Nacho Palau comunicaba que tiene un cáncer de pulmón, una noticia que conmocionaba a sus compañeros de programa de Supervivientes, y los ojos están puestos, claro, en Miguel Bosé y en cuál pudiera ser su reacción. Públicamente no ha dicho nada, pero sí es cierto que parece ser que él conocía este diagnóstico desde el principio. Como nos podemos imaginar todos, la noticia a Nacho no se la dan ayer. Él conoce lo que tiene desde hace ya unos días, y posiblemente esas imágenes que salieron publicadas en la revista de él devastado, ¿no? Cuando justo termina el ingreso hospitalario y se le ve en una escalera abatido saludando a Cristian, su pareja, parecía que era algo más, ¿no?, que el haber estado ingresado por una intoxicación, que era lo que se decía en un principio. Y bueno, pues lo que cabía esperar, ¿no?, la reacción de sus compañeros y de sus amigos, pues solidarizándose y mostrándole su apoyo y su cariño. Y bueno, luego continúan coletazos de esa supuesta bronca que se produjo el día 24 de julio en casa de Ortega y Ana María. Hay detalles nuevos que iremos comentando, y también ayer abrimos un melón en referencia a la relación o a la supuesta boda que anunciaban a bombo y platillo en exclusiva en la revista Hola, Santiago Pedraz y Esther Doña. Ayer contamos que nos había llegado la información de que se habría producido la ruptura hace aproximadamente 2 semanas, y que bueno, pues finalmente habían decidido guardar silencio para que esa exclusiva pues bueno, se preservara, y bueno, pues por tanto también los ingresos. Hoy tenemos algunos detalles más sobre esa ruptura, que parece ser es un hecho, y que bueno, iremos conociendo más datos conforme vayan pasando los días, pero ya se ha visto que ni ella ha querido contestar, ni confirmar, ni desmentir, y que ahora mismo está missing porque no se sabe nada de ninguno de los dos. Bueno, pues con toda esta información sobre la mesa y sobre todo con todos los tertulianos que seguro que hoy te acompañan, nosotros les vamos a dejar, pero regresamos el lunes a las 7 en punto de la mañana. Gracias. Es La Mañana de Federico. Es Radio.